Muy buenos días, aquí estamos en Enfoque Matinal, a 12 días para las elecciones congresuales y presidenciales, o sea que innegablemente el ambiente político se impone en cualquier espacio y nosotros estamos listos para compartir una buena jornada de inicio aquí, y a esto hay que sumar el polvo del Sahara. Pablo, dime que no te ha afectado. Nelson, díganme que ustedes no han sentido este asunto que está para sumar un poco más de incomodidad al ambiente. Muy buenos días, Fay. Buenos días, por suerte República andamos con Dominicana. mascarillas ya, que es una de las medidas recomendadas para el polvo del Sahara. Bueno, uno nunca pensó que la vida sexual de Sara o de Sahara podría afectarnos tanto, pero aquí estamos. Las fotos denuncian la situación. Después de lo de Duquesa, más el coronavirus y todo lo que está ocurriendo en torno al proceso electoral, lo cierto es que nos están dando y no son consejos. Parece que nos hemos, como se le decía a los muchachos, pórtate bien para que te dejen los reyes. Parece que nosotros nos hemos portado muy mal, porque la verdad es que estamos, que para lo que alumbramos apagados es que lucimos. Vaya panorama. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Señor Rodríguez, ¿cómo se siente, caramba? Muy buenos días, martes 23, no sé si tú llegaste. Pero se siente bien, dígame, pues yo le pregunto. Yo siempre estoy bien. Salud, la familia, Diego. Los que tienen problemas son los que se tiran todos los problemas de los otros encima, sí. Pero los míos son manejables. Te iba a decir, Adi, que de seguro tú llegaste oscuro aquí, pero ahí afuera hay una densa niebla, pero muy densa, sí. Y no es Duquesa ahora, es los famosos polvos del Sahara. O sea, la capital está... Bueno, una mañana parisina, que parece ahí. Pero ni modo, hay que convivir con todos esos males. Yo le agrego el dengue, yo le agrego los políticos, porque tú dices la campaña, pero yo digo los políticos. Esa es otra de las plagas. Ustedes a veces me ven un poquito irreverente con los políticos, con todos sin excepción. Es que no deben inspirar respeto. Miren este ejemplo. Ayer aprobaron el presupuesto complementario. La gente dirá, pero no hubo bulla con eso. El pasado jueves pasó en primera lectura y nadie se enteró porque lo aprobaron en primera lectura, el presupuesto complementario, y se anunciaban oscuros o negros nubarrones. Pero ayer se aprobó un quórum más o menos de 108 personas. ¿Y por qué se aprobó? Ya yo había adelantado aquí que ese presupuesto tiene 300 millones de aumento al presupuesto de la Cámara Baja, pero había obviado, porque no tenía el detalle, que también tiene 1.000 millones para los partidos. ¿Y por qué le van a dar a los partidos de ese complementario 1.000 millones? Dice que por la inversión que ellos hicieron para las fallidas elecciones de febrero, entonces lo van a compensar con 1.000 millones. Entonces ese presupuesto complementario pasó rapidísimo ayer, no hubo los famosos escarceos, y ahí está el presupuesto, pero tiene mucho que ver con la tajada que tienen los políticos. Por eso es que yo digo, los políticos tienen mayormente una doble moral. ¿Por qué no hubo bulla? Precisamente por el dinero, un dinero que es de los contribuyentes, señores, olvídense de eso. Pero hay que darle la razón al diputado Botello, que llama. Porque Pedro Botello. Pedro Botello, porque aprobaron en segunda lectura lo del 30% de los fondos de las pensiones de las AFP. Decían que era un engaño. No, había un acuerdo del Partido Reformista para pasarlo también en segunda lectura a cambio de la aprobación del presupuesto complementario. Yo lo dije aquí, la oposición necesitaba un plan B para que no aprobaran los 17 días de la extensión de la emergencia, sino 5 o 7, y un plan C porque el acuerdo iba a llegar hasta estos términos. Y efectivamente, ahí tiene un logro que exhibir el diputado Botello. Los diputados aprobaron en 2 lecturas ya el 30%. Lo que vaya a hacer el Senado son otras 500. Entonces, si como político vamos, él actuó de manera inteligente, que no es él solo, son los reformistas y X Cantún y esa gente que se movieron en la extensión de la emergencia y en la aprobación del presupuesto complementario, que reitero, pese a las voces agoreras, lo aprobaron ayer sin rechistar los señores diputados. Entonces, esos son nuestros políticos. 2 cosas más. Hay una campaña montada para arrojar dudas
contra la Junta Central Electoral, el órgano de administrar estas elecciones. La Junta, decía yo ayer, esta vez no va a tener nadie que la defienda porque es muy improbable que el PLD haga lo de febrero, que se puso a relativizar la cosa y a buscar un culpable del fraude y se le pegó el FAO. Entonces ahora la Junta, ella misma, que salga a bien. Y yo creo que todos debieran apoyar a la Junta, pero ¿por qué hay ese movimiento ahora que se trata de llevar a la Plaza de la Bandera, que hay una serie de requerimientos? Es para arrojar dudas sobre el órgano que administra las elecciones. Yo estoy viendo un tinglado, un plan bien articulado que golpea en distintos frentes. Se está instalando la idea de que hay un plan para impedir la celebración de las elecciones. Miren a Juan Bolívar ahí. Lo menciono porque es parte del movimiento que estaba ayer protestando. Estaba Juan Bolívar, Milagro Ortiz Bosch. Pero bien, lo que digo es un plan articulado para arrojar dudas sobre la Junta. Yo no veo aquí ninguna intención de que no se celebren las elecciones. También se dice que hay un plan para aumentar la abstención electoral. Eso podía ser y podía tener distintas manifestaciones, pero ayer había participación ciudadana que dice que el gobierno con el coronavirus tiene miren a Milagros Ortiz Bosch ahí, una política para meter miedo, etcétera. Bueno, participación ciudadana tendrá sus razones, pero lo que yo estoy viendo es un plan para desacreditar el árbitro. Si gana la oposición, el PRM, el 5 de julio, eso se va a quedar de ese tamaño y van a felicitar a la Junta por haber organizado unas encomiables elecciones en medio de la pandemia. De lo contrario, ahí van a estar las excusas. Ese movimiento, reitero, se trata de vender como el resurgir de los jóvenes de la Plaza de la Bandera. Así vi un titular yo en un digital de la tarde. Vuelven los jóvenes a la Plaza de la Bandera. Pero yo mencioné a Juan Bolívar y a Milagros Ortiz Bosch porque fueron de los cabecillas ayer. Yo pude coincidir por ahí como a las 7 de la noche. Entonces no me hable el titular de que vuelven los jóvenes a la Plaza de la Bandera. Tú sumas a Juan Bolívar y a Milagros, allá hay 160 años. Y si tú vas al domingo, al día anterior, la ex magistrada que encabezó la protesta, entre los tres hay 232 años. Lo digo no en función de la tercera edad, al contrario, yo siempre la he defendido, sino que se trata de tirar la idea de que jóvenes vuelven a la Plaza de la Bandera, como decía el titular de ayer. No, es un movimiento que lo organiza Coalición Democrática. Coalición Democrática, así se llama el movimiento de Juan Bolívar Díaz y de una serie de gente que el viernes pasado llevaron un documento a la Junta para que amplíen el protocolo de votación del 5 de julio, pero resulta que ya la Junta había hecho las resoluciones al respecto. Entonces estoy viendo distintas manifestaciones. Ahora, a los organizadores yo les recomiendo que unifiquen la consigna. Ayer coreaban algunos, aquí va a haber candela. Penoso eso, por la investidura de la gente que estaba ahí. Otra de las consignas que predominaron fueron para afuera que van, ya se van y como quiera se van. O sea, no es un asunto entonces de que la Junta garantice transparencia, que sea democrática. Se ve que es un movimiento político de apoyo a Luis Abinader que está en la Plaza de la Bandera. Entonces es muy difícil que se venda la idea de que los jóvenes vuelven a la Plaza de la Bandera. Juan Bolívar tiene la virtud que él está ahí como manifestante de Coalición Democrática, también ejerce su rol de periodista independiente, en determinado momento también lo hace como una de las cabezas visibles de participación ciudadana. Entonces es todo variopinto, pero yo digo, ojo, hay un movimiento para poner contra la pared a la Junta Central Electoral. Yo creo que el magistrado Castaño y los demás miembros deben seguir lo que están haciendo. Ellos, bien o mal, ellos están solos, muy solos en este momento y deben garantizar la celebración de las elecciones. Lo último, Pablo, es... Ayer se decía que Galo decía que había un 24% de indecisos. O sea, lo decía en el texto, no está en ningún cuadro.
Entonces la gente decía que no había explicación ni detalle de ese 24% de indecisos. Y hoy aparece, por lo menos lo vi en la versión digital del periódico Hoy, un detalle de los indecisos. Cómo se desglosa ese voto. 24.3% de las personas que aún están indecisas, que no han definido su voto. El 37% votaría por Gonzalo, el 30.9% por Abinader y el 11% por Leonel Fernández. Entonces es importante esa precisión, porque ayer apareció ese dato suelto, que hay un 24% de indecisos, pero no hubo cuadro, no hubo desglose, señor McKinney. Bueno, lo cierto es que el tema principal de hoy, por lo menos que yo les traigo, tiene que ver con el fanatismo que golpea las mentes de la gente en los días finales de un proceso electoral. Y me refiero precisamente a la encuesta de ayer, porque hubo dos preguntas totalmente separadas, perfectamente planteadas. La primera, sobre simpatía y preferencia política para las presidenciales, dice que ahora, sin que nadie lo vea, marque los candidatos a la presidencia y vice por los que usted va a votar el día de las elecciones. Esa es una pregunta. ¿Por quién usted va a votar el día de las elecciones? Ese es el dato más conocido. 53,7 Luis, 35,5 Gonzalo, 8,6 Leonel, 1,3 Guillermo y 0,2 ninguno y 0,8 no sabe o no opina. Luego, en la próxima página, la 7A, hay otra pregunta. Y es, pensando en las elecciones para presidente de la República que se celebrarán el 5 de julio próximo, pregunta, ¿usted ya tiene decidido por quién va a votar o todavía no ha decidido? El 75,7 dijo que sí, ya yo tengo decidido por quién voy a votar. Y el 24,0 dijo no, aún no he decidido por quién voy a votar. Pues miren, en Twitter, yo soy muy de Twitter, se armó, y en otras redes, pero insisto en lo de Twitter, que también siempre ha sido muy político, ¿no? Se armó un revolú terrible, porque de repente alguien dijo, pero ven acá, ¿cómo es posible? Yo sumé 53,7 de Luis, 35 de Gonzalo, 8 de Leonel, 1,3 de Guillermo y 24 de indeciso y me da 121. Miren esa suma, miren qué disparate, y le escribían a uno. Entonces yo comienzo a responder que no es así. Anda para el carajo, ¿para qué lo hice? Hoy se salvó doña Yolanda porque Dios es grande. Porque es que tienen unos equipos de maledicencia terrible, ¿no? Cada uno según usted le toca, ¿no? Entonces se arma un lío terrible. Yo tuve que despacito explicar esto que acabo de decir. Son dos preguntas. ¿Por quién usted va a votar? Bueno, si usted suma 53, 35, 8,6, 1,3, 0,2, 0,8, 100%. Esa es una pregunta. Luego hay otra pregunta donde el 24% dice que está indeciso. Entonces, algún genio, o por ignorancia, o por avivatez político-partidaria, agarra el 24 de la otra pregunta, lo pone aquí y arma este lío. Que lo ponga aquí y arme ese lío, bueno, tampoco es para hacerle un homenaje, pero son estrategias políticas que uno respeta. Lo que a mí me llama la atención es la locura de cómo usted, sabiendo que está diciendo una tontería o conscientemente lo está haciendo porque quiere defenderse de alguna manera, a la persona que le está aclarando usted no le da un solo argumento y le suelta los perros. Entonces tengan cuidado, señores. Yo siempre, en cada proceso electoral, yo digo lo mismo, señores, váyanse despacio, que el día 6, el lunes 6 de julio, nos vamos a encontrar todos aquí. Uno viene de lejos, uno recuerda las elecciones del 70, del 74, el 78, el 82, uno estaba aquí y uno vivió todo esto, sobre todo en las fechas de grandes, de elecciones muy polémicas y de muchas contradicciones y muy apretadas.
Pienso las de 1978, por ejemplo. Eso fue una cosa terrible. Eso fue una cosa terrible. ¿Y qué pasó? Bueno, nada. Que al final, PRDistas y balagueristas, en la cúpula, usted se dio cuenta que más o menos son lo mismo. Usted quita la sangre y más o menos ha sido lo mismo. Y usted vuelve al 96, luego al 2000. Entonces uno hace el llamado para que discutamos, debatamos, cada quien tiene sus verdades, pero que por favor no perdamos las formas. Es lo que está pasando, por ejemplo, con el caso de Gallup. Pero esa es la misma Gallup que los PRMistas han descartado cuando les afecta y los PLDistas han celebrado cuando les conviene. Entonces, gobierno y oposición tienen ese jueguito y usted de preservativo en el medio y tiran a matar, porque ya ustedes ven las cosas que han ocurrido, de sacar audios, grabaciones, insinuar cosas. Pero esa Gallup es la misma Gallup, es el mismo Acevedo. Y ustedes han visto cómo, según me afecta o no me afecta, yo enfrento y hasta ofendo innecesariamente a una empresa que aquí hay 3 encuestadoras que uno le saca la comida aparte, pero no por payola sentimental, no por Acevedo y la Gallup, no por Penn, Mark and Penn, o por la otra, la Greenberg, que por cierto, una chulería, sale ya mañana. O sea, tenemos ya bocato di cardenales periodístico mañana. Esas 3 han demostrado en las últimas elecciones que son las que tienen mayor nivel de acierto. Y hay un bannercito por ahí que te presenta la realidad frente a los pronósticos de estas 3 encuestadoras finales. Y usted se da cuenta que es 0,7, 0,09. O sea, ellas merecen un respeto. Que hay aspectos que uno no comparte. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, aquí lo que hay que hacer es coger y dejar. Ahí está la CID latinoamericana, que dice, no, el estudio de CID latinoamericana, hay un empate técnico. Perfecto. Ahora va a salir el PRM, debe salir el PRM y dice, no. Y a ofender a los dueños de la CID latinoamericana. No, usted hizo su encuesta, bien, llegará el 5 de julio y usted cogerá las encuestadoras y usted se dará cuenta. Si hay algo parecido, un empate técnico, abrazos y saludos para CID latinoamericana. Si se va este señor Abinader en primera vuelta, reconocimiento a Gallup. Ahora, hay que guardar las formas y aplicar la educación doméstica. Finalmente, yo quería, y hoy lo hice reproduciendo un bulevar que yo escribí el 17 de octubre del 2001. Esa es la tristeza de uno, que ya en la vida de uno cualquier cosa hace 20 años. Terrible. Pero yo ahí le hacía un homenaje a las víctimas de su honradez personal. Y era un homenaje que yo he ampliado a los PRDistas, a los reformistas, ahora a los que están en la fuerza del pueblo, a esos señores honestos que han resistido la tentación del narcotráfico, del lavado, para patrocinarles sus campañas. Pero más aún, eso se escribió en homenaje a los funcionarios 96-2000, que fueron sumamente honestos y, como se dice en el argot nacional, no guardaron pan para mayo. Y a la hora de la verdad, cuando iban a competir por una diputación, una candidatura a diputación, a regidor, de repente al barrio, 6 meses antes, llegó un señor hijo del lavado de activos, o ex narcotraficante, o relacionado con un narcotraficante, repartió cuartos en el barrio, y desde entonces se va pervirtiendo la vida político-electoral, porque el dinero sigue siendo desde entonces cada vez más determinante. Entonces, ese hombre honorable que estuvo donde se coge y se hacen las vagabunderías, como no cometió actos de corrupción, no creó bandas de mafias dentro del gobierno en el cual fue funcionario, a la hora de la verdad llegó un se metió en el barrio con todos los cuartos del mundo y 3 cheles y le ganó la candidatura.
Y ese dolín me llevó a mí a escribir ese bulevar hace ya casi 20 años. Que decía, caramba, qué digna manera de ser derrotado. Usted ser derrotado por ser honrado. Pues resulta que ahora esto tiene una actualidad, porque hay gente que va a ser derrotado por lo mismo. Porque ese es otro tema, señores, pero el problema es que el mercado electoral cambió. El mercado electoral, y no solo el electoral, el mercado en sentido general cambió. Y usted busca los views, ¿qué es lo que más ve la gente? Una entrevista conceptuosa, de explicación, con una personalidad bien formada, que debata, o el señor que comienza de azaroso para arriba a decir cualquier cosa y se va a la trompada con el entrevistador. Búsquenlo. Yo siempre leo las más vistas de los periódicos y busquen para que ustedes vean. Entre las 10 siempre hay por lo menos 4. Dice, bueno, ¿y a quién le importa tal o cual cosa? Para no mencionar nada. Entonces quería hacer ese homenaje a los hombres honestos de la clase política, que los hay. Cada vez que yo hablo de políticos honestos que han estado donde se hacen las vagabunderías y no las hicieron, siempre pienso en un Eduardo Estrella, pienso en Manuel Esquea Guerrero, en un Virgilio Bello Rosa, y si sigo no termino, en Camejo, el del comité político. Entonces, no todo está perdido. Lo que pasa, mis amigos, que lo que hiede se nota más que lo que perfuma. Así es, Adis Burgos. Pablo, Nelson, quiero primero saludar que anoche se pudo hacer realidad el debate electoral de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, en el nivel senatorial. Ahí estuvo Rafael Paz y Vinicio Castillo. Natural que hubiésemos querido todos ver ahí también a Farideh Raful para que hubiese una mejor polémica y acercamiento a los que pueden estar en esa curul en el día de mañana como gananciosos. Pero sin dudas el esfuerzo ha sido titánico. Hubo un momento en que parecía no iba a realizarse y ha significado un avance, porque hay que seguir empoderando a la gente en el conocimiento de qué realmente trae en la mochila el que quiere el poder político. Miren ustedes, aunque el gobierno el 16 de junio dijo que no íbamos a pasar a la fase 3 de desescalada, cuando salgo a la calle tengo la sensación de que ya estamos en la fase 3. De paso, es la misma percepción que tiene mucha gente. ¿Qué es realmente lo que va a cambiar cuando entremos a una fase 3? Si ya todo lo que podría esperarse comenzó. Pues se supone que en la fase 3 tendríamos más servicios religiosos, en vez de una vez irían 3 veces, y los pequeños negocios ya tendrían a su 100% del personal laborando y los mayores el 75%. Da la sensación, cuando ves todo en la calle, el entaponamiento y la cantidad de negocios y la forma en que los negocios están abriendo, que hay poco más que esperar una vez se haga el anuncio, porque ya el motor arrancó. El Ministerio de Salud Pública ha anunciado que va a poner multas a las personas que no lleven mascarillas en espacios públicos y en espacios privados. Creo que es un anuncio con muy pocos efectos. En la práctica no espero que eso pueda realmente ejecutarse. No hay ni siquiera un anuncio de cómo, qué instancia y bajo qué argumento eso podría cobrarse. Yo creo que hacer anuncios vacíos no ayuda a la causa, porque es como si unes un elemento más que distiende el respeto o que provoca que la gente no se tome en serio los anuncios, porque no hay manera de ejecutarlos. No hay manera de salir a poner multas a la gente que no lleva una mascarilla. Yo creo que la guerra sigue siendo la conciencia, la guerra sigue siendo asumir que cada uno asuma su responsabilidad. Y hablando de asumir su responsabilidad, no veo bien la apuesta de algunos grupos a que para este 5 de julio se dimensione la abstención, aventurándose o anticipando excusas. ¿Por qué no irías a votar? Hay que insistir en que hay condiciones para ir a votar, en que ir a votar no va a implicar más riesgo que el mismo que te tomas cuando vas al supermercado. Hay por ahí especulaciones de que esto será increíblemente un escenario de abstención porque no se amplió el horario.
El horario que partidos políticos pidieron fuera hasta las 7 de la noche, no hasta las 5. Señores, y siempre ha sido hasta las 5. Y ahora, por alguna razón, no se pudo ampliar. Es una decisión del Tribunal Superior Electoral que no se amplíe el horario. Pues yo creo que lo que hay que organizarse. Hay que organizarse, hay que ejercer el derecho al voto en condiciones en que, insisto, con las medidas de seguridad que conocemos y con la misma que vas a la iglesia si vas a la iglesia, al supermercado si vas al supermercado, al trabajo si vas al trabajo, vas y vienes. No se trata de un ejercicio de socialización el voto. Bueno, aunque los dominicanos somos muy sui generis, sí ha sido un ejercicio de socialización durante mucho tiempo, no tocará ahora. No será para ir a echar la mañana en la esquina viendo cómo ve el ambiente, ¿no? Usted vota y se va para su casa. Lo del tema del voto en el exterior a mí sí me sigue inquietando y creo que no hay dudas de que eso va a significar una abstención, pero ya por una logística que usted y yo sabemos. No hay manera de que una gente se desplace a un lugar si no hay un vuelo, si no hay una distancia razonable, y eso va a significar que no vayas, porque no hay esas condiciones. Así que esa guerra está perdida. Pero lo del miedo y lo de la ampliación de horario, yo creo que hay que desmontarlo y hay que comenzar a hacer conciencia a la gente del compromiso de ese día, provocar el cambio que solo el voto hace, provocar el impacto o provocar la consolidación, como quieran verlo, del voto y de la democracia que uno está aspirando. Brevemente decir que hay un grito por el tema eléctrico. Este es un año en el que hace falta estímulo, no solo para el micro, para el mediano y para el grande, sino para las familias, y un factor común para todos es el servicio energético. Hay grupos que están insistiendo en la necesidad de que el sector eléctrico, de que el gobierno haga ajustes, aunque sea temporales, para que quienes tienen que ver con el comercio no se gasten en unos servicios que están siendo ahora más costosos que nunca. De paso, señores, qué calor esta temporada está de mamacita. O sea, se dispara el servicio energético para las familias, para los pequeños y para los grandes, y hace falta que una medida sea por lo menos transitoria, pero que rescate en este momento el sector, la factura eléctrica, más cuando el argumento se sostiene en que tenemos más oferta a nivel de la generación y que el precio a nivel internacional a estas alturas es del kilovatio hora en 5 centavos de dólar en el mercado spot. O sea, mucho menos, la mitad por lo menos de lo que costaba el año pasado a esta fecha. Hay elementos de mucho peso para que esa demanda siga sobre la mesa y yo creo que seguirla validando, continuar validándola es de todos. Aquí todos los días sabemos lo que significa una factura eléctrica cara, desde las familias hasta los negocios. Y como es un año en el que estamos abiertos, pero no recuperados, hay que seguirlo gritando. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos... Nelson. Sí, quería decir algo antes de la pausa, Adi. Brevemente, veo que disponemos de un par de minutos. Son dos cosas. Lo de la Galu y Rafaelito Acevedo, yo estoy entre los que se precian de amigos de Rafaelito Acevedo. Hace días, meses, bastante tiempo que no paso por las oficinas de la Galu, pero mi presencia era frecuente ahí, un buen té frío que brinda Rafaelito y un cafecito en ocasiones, pero hay una relación de cercanía. A veces yo voy y busco las oraciones, él es muy creyente y te da tus oraciones. Lo digo porque si hay alguien que podría estar interesado en que la Galu siga con su prestigio y el buen nombre de Rafaelito Acevedo siga en alto, ese sería yo. Yo he compartido jornadas laborales con Rafaelito Acevedo, un buen profesional. Una vez teníamos un programa mañanero aquí en CDN Radio con varios comunicadores y ahí hicimos una amistad bastante estrecha. 2008 me convenció Rafaelito de que la Galu es la Galu, porque tenía un match fuerte, creo que con Miguel Vargas en ese momento. Y Rafaelito me dijo en el parqueo aquí del Caribe, voy a hacer la encuesta más exacta que se haya hecho en República Dominicana. Y pidió una semana de permiso en el programa radial. Recuerdo que estaba Juan Manuel García, Mildred Minaya, Trinidad, era el locutor, pero bien. Y efectivamente, se perdió Rafaelito, a veces lo llamaban, decía, estoy en Sosú ahora. Dio milimétrica la Galu del 2008. Y a partir de ahí he conservado la amistad con Rafaelito y
la confianza en la Galu. La única diferencia que es externado en este momento es que yo creo que hay un escenario de segunda vuelta. Ojalá que se den los números, como dice Rafaelito, y ojalá que la Greenberg venga mañana también y dé un escenario de primera vuelta. Y no sé, Mark Penn, no he visto el anuncio, pero de seguro publicará. Lo digo en función de que a veces uno hace algunos señalamientos, pero jamás podría ser renegando a lo que es fundamental, a lo que es lo primero, que es la amistad. Además, yo decía ayer que las encuestas miden la intención de voto y no crean la intención de voto. En ese sentido, la Galu no es determinante, aunque sí decir que habría una primera vuelta, eso crea mucha alegría, que se manifestó ayer en la Plaza de la Bandera, esa alegría, gente que estaba pidiendo candela. A propósito de candela, o sea, esos grupos lo que tienen es que llamar a la civilidad, al voto, participación ciudadana, en vez de meter miedo y decir que hay una campaña del gobierno, debiera ser una campaña educativa, llamando, incentivando a la gente a votar. Pero eso de candela, yo digo, si hay sectores económicos que patrocinan esas actividades y esos discursos vocingleros, yo digo que estaríamos dando un paso a lo desconocido, a lo incierto. En ese sentido, a ningún sector económico de la sociedad le va a convenir la incertidumbre, porque ese tipo de situación solo favorecen a los que no tienen nada que perder o a los que tienen menos que perder. Entonces, en ese sentido, lo que hay que incentivar es que haya un evento cívico masivo en cuanto las circunstancias lo permiten, porque recuerde, hay una pandemia. Lo del voto en el exterior que menciona Adis es una de las injusticias frente a la Junta Central Electoral. Ahí leí que Panamá no va a permitir elecciones allá. Entonces, ¿qué hace la Junta si decidió que la mayoría de gente de Sudamérica fueran a votar a Panamá? Ahí vi que Canadá dijo que se podría votar. Entonces la Junta no sé si tendrá tiempo de rearmar el muñeco. Entonces, ¿por qué recriminar a la Junta? ¿Por qué echarle la culpa a la Junta si no tienen nada de culpa en que Panamá diga que no se puede votar? Entonces, son decisiones concertadas con los partidos. Y reitero, la Junta debe involucrar a los partidos en todas sus decisiones, porque estoy viendo un tinglado, muchas cosas. Dirían Parcibao, estoy viendo que están tratando de armarle una camarona. ¿Usted conoce esa expresión, Maquini? Se parece a la de, en la capital hablamos de un acumulo. Un acumulo. Están haciendo un acumulo. Una camarona contra la Junta, la pobre Junta. Yo sé que hay muchos amigos de esa Junta que están lamentándose de haber aceptado esa designación. Adis, ahora sí. Un acumulo. Ay, señores, ay, señores. Vamos ahora a una pausa y cuando regresemos, consulta obligatoria, volver a hablar con un economista, porque el país, como decía hace un momento, está abierto pero no recuperado. Henry Brand estará con nosotros en breve. Continuamos en Enfoque Matinal desde CDN. Para ustedes, hablemos de economía. Hablemos de economía. La política manda, se impone, pero cuidado, es la economía, estúpidos, es la economía. Hablemos de economía con un economista de altas luces, además un excelente comunicador y mejor cantor, pero esos son otros temas. Bienvenido a Enfoque Matinal, Henry Ebrard. Muy buenos días, Henry. Mis saludos. Muchas gracias por la invitación. También muy buenos días a ustedes, a pesar de esta nube de arena que nos está fastidiando un poco la respiración, pero eso es parte de las cosas del ambiente. Bueno, buenos días, Henry. Los diputados aprobaron ayer el presupuesto complementario. No hubo ocasión de conocerlo en detalle, por lo menos nosotros. No sé si cayó en tus manos. Yo solo me fijé en lo que yo llamé la ración del BOA. Hay un aumento del presupuesto de la Cámara Baja y 1.000 millones de pesos para los partidos políticos en compensación a la inversión de las elecciones fallidas de febrero. ¿Tú tienes alguna opinión respecto al presupuesto complementario, a su composición, si lo llegaste a conocer y si realmente se ajusta a las actuales circunstancias? Bueno, mira, eso es una larga pregunta que llama una larga respuesta. Vamos a tratar de ver cómo lo sintetizamos. Primero, porque se está haciendo una modificación del presupuesto, porque realmente se trata de un presupuesto modificado y no de un presupuesto complementario,
porque a diferencia de un presupuesto complementario, que es cuando hay exceso de ingresos y entonces hay que darle una asignación a esos ingresos, en este caso exactamente lo contrario y por partida doble. Me explico. La razón por la cual se ha tenido que elaborar este presupuesto modificado es que por culpa del coronavirus la economía no va a lograr crecer lo que estaba previsto inicialmente en el presupuesto. Por ende, va a haber de un lado una muy fuerte caída de las recaudaciones, de hecho no solamente versus el presupuesto, sino inclusive versus el año pasado, el año 2019. Entonces hay que buscar manera de compensar esta caída de ingresos, y por otro lado, por la misma razón del coronavirus, se ha tenido, especialmente en el segundo trimestre del año, se ha tenido que incrementar fuertemente los gastos por las transferencias sociales absolutamente necesarias, todos esos programas fase 1, fase 2, PATI, quédate en casa, y el mismo incremento también necesario en los gastos de salud. Si sumamos ambas cosas, estamos hablando de que versus el presupuesto inicial, estamos hablando de casi 100.000 millones de pesos menos en recaudaciones, casi 100.000 millones de pesos de más en gasto, con lo que el presupuesto original que se aprobó con un déficit de 110.000 millones de pesos, subiría ese déficit hasta 330.000 millones de pesos, que sería algo insoportable. Razón por la cual, dentro de esta misma pieza, han tratado de compensar parte de esta caída de los ingresos con la aparición un poco milagrosa de ingresos extraordinarios, después lo podemos comentar, cerca de 30.000 millones de pesos, y unas reducciones de gastos, no todas muy claramente identificadas, por un poquito más de 50.000 millones de pesos. Con esto, y ahí cerramos el paréntesis, el presupuesto que contemplaba un déficit de 110.000 millones de pesos se terminó aprobando con un déficit de unos 220.000 millones de pesos, con lo que si a este incremento en el déficit se añade cerca de 27.000 millones de pesos adicionales de servicio de la deuda, es lo que les explica que hay que buscar esos 150.000 millones de pesos adicionales para cerrar el año. Eso es el planteamiento inicial. Sin embargo, y ahí yo les voy a dejar a ustedes, yo he mencionado que el nuevo gobierno, gane quien gane, la primera medida que va a tomar o que va a tener que tomar es modificar este presupuesto modificado, porque yo creo que la cifra se queda corta. Es una situación difícil, pero Henry, los muchachos que éramos muy inquietos, más de una vez escuchamos a nuestras madres decirnos: estás comprando todos los billetes para sacarte una pela. Ahora uno revisa una necesaria, inevitable baja en las recaudaciones, un inevitable aumento del desempleo, un país al límite de su capacidad de endeudamiento, al borde de una posible crisis política porque las elecciones van a ser de mucha competencia y aquí no se sabe perder. Ante todo eso, ¿por dónde comenzamos? Podríamos hablar de algo quizás para mí fundamental, que es lo del empleo. Ahí se habla de 150.000 cancelados y eso solamente va a aumentar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué se podría hacer que no se está haciendo entre las medidas que se están buscando la manera de poner en ejecución? Hablemos de desempleo, o mejor, de empleo. Mira, qué buena pregunta, porque realmente esa es la preocupación que todos deberíamos de tener para ni siquiera hablar del segundo semestre. Vamos a hablar del tercer trimestre, vamos a hablar del mismo mes de julio. A veces los economistas nos perdimos solamente pensando en la macroeconomía, porque ahí en la macroeconomía todo resulta más fácil.
estamos hablando de números fríos, pero la realidad de esta crisis, yo creo que su justa dimensión es esta. Es una tremenda crisis social que el país está viviendo, porque el impacto más demoledor de la crisis es el tema del empleo. La primera ha sido la suspensión de empleos. Casi el 60% de los empleos formales del sector privado fueron suspendidos por un periodo de 3 meses. De este 1.000.000 y algo que fueron suspendidos, ya 250.000 más o menos ya se había reintegrado su trabajo, pero hay un riesgo muy importante todavía, y vamos a empezar a verlo precisamente en esta quincena de junio, es que al cerrar este periodo de 3 meses de suspensión, las empresas tienen que decidir quién se queda en la empresa y quién se queda en la casa, y ya tenemos informaciones, hemos visto declaraciones de los representantes sindicales alertando de que estábamos observando una posible ola de despido relativamente grande, quizás sin sorpresa, dado que la economía todavía le falta mucho para volver al nivel que tenía antes del coronavirus. Pero donde me preocupa todo eso es que si yo observo el presupuesto modificado, yo veo que todos los programas de asistencia, fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, concluyen el 30 de junio. No hay ninguna partida presupuestaria contemplada en este presupuesto modificado para que a partir de julio sigan esos programas, y yo creo que va a ser necesario eso. Y tampoco está en este presupuesto las medidas de relanzamiento de la economía, de acompañamiento de especialmente esas micro y pequeñas empresas que enfrentan grandes dificultades al volver a esta nueva normalidad, porque llegan con muchas deudas acumuladas, porque recuerdan que no hubo condonación de pagos, lo que hubo fue postergación de pagos, o sea que se están acumulando varios meses de factura, y al mismo tiempo el nivel de actividad, si te llega al 30, al 50% de lo normal, no te está yendo mal. Entonces, esto hace que efectivamente, si no hay programas para esas empresas micro y pequeñas especialmente, y algunos sectores que necesitan acompañamiento, que son los que generan divisas, como zona franca y por supuesto turismo, es posible que esta ausencia de medida va a obligar a esperar que entre un nuevo gobierno, gane quien gane nuevamente, a partir del 16 de agosto, y lamentablemente yo creo que muchas empresas no están en condiciones de esperar tanto tiempo, por lo que creo que este presupuesto modificado sin esas medidas pudiese significar sentencia de muerte para miles de empresas y decenas de miles de empleos. Henry, para el próximo miércoles 1 de julio está prevista la fase 3 que se inicie de la llamada desescalada, otros dicen apertura laboral, en algunos países flexibilización. Yo te pregunto por el aspecto económico de esa fase 3, hay un aspecto de salud que se está debatiendo. ¿Necesita la economía con urgencia del turismo operando y de los aeropuertos abiertos? Bueno, mira, si no logramos entrar en la fase 3, me temo que eso pudiese tener consecuencias sobre la reapertura que está prevista para el 1 de julio. Yo no quiero pensar en eso, eso sería una noticia realmente muy grave para la economía dominicana. Yo asumo que esta vez vamos a poder entrar en la fase 3. Lo que pasa que yo creo que si bien haría falta un poquito más de disciplina por parte de la gente, sin duda alguna, yo creo que también las autoridades han tardado mucho, pero mucho, para finalmente anunciar ayer a través del ministro de Salud que van a tomar algunas medidas para desincentivar el relajamiento de las medidas.
Creo que ahí todos tenemos que tomar conciencia de que lo peor que nos pudiese pasar ahora es no lograr avanzar en la desescalada. Yo creo que es fundamental que podamos seguir abriendo todas las actividades y especialmente esto del primero de julio. Se está esperando para julio, de acuerdo a las cifras que ha anunciado Azonadores, entre 70 a 100 mil turistas desde fuera, que obviamente es una cifra que luce muy grande cuando la comparamos a, lamentablemente, la situación que fue abril, mayo y junio, con básicamente cero. Todavía es una cifra muy por debajo de las 600.000 llegadas que tuvimos en julio, pero eso debe ser el inicio de la remontada económica. No puede haber remontada económica de la República Dominicana si no logramos avanzar en la fase 3 y reabrir el turismo el 1 de julio. Esto sería de verdad una noticia catastrófica. Bueno, se habla también de la urgente necesidad de reactivar la economía y por eso te escuchaba lo de la necesidad de la tercera fase. Claro, esto de la tercera fase depende de los numeritos, tasa de letalidad, tasa de mortalidad, número de casos con relación a las pruebas y todo esto. Pero hay que reactivar la economía. En esa reactivación de la economía, ¿es válida una propuesta que sugiere la rebaja de impuestos? En una coyuntura como la que estamos y hacia donde vamos, ¿es viable, es aconsejable una rebaja de impuestos como instrumento para reactivar la economía? Mira, algunos países lo han hecho para efectivamente, más que todo, incentivar el consumo. Exacto. Ahí lo que creo que más, quizás más importante, puede ser también que esta rebaja de impuestos contribuya, aunque no es quizás tan inmediato. Se necesita asegurarse de que las empresas no vayan a cerrar. Necesitamos que las empresas, primero, que los empresarios se animen en reabrir, que se animen en no despedir a mucha gente. Creo que lamentablemente los despidos van a ser una realidad. Y lo peor que puede pasar es que una empresa se muera, porque una empresa que se muere no resucita el tercer día. Eso no existe. Eso no existe en el mundo empresarial. Y eso es verdad tanto para los pequeños comercios como las pequeñas industrias, que muchas de esas pequeñas industrias terminan siendo proveedores de grandes empresas. Es cierto por empresas de zona franca que han empezado a volver a abrir, que están recibiendo nuevas órdenes de los Estados Unidos, que eso es muy positivo, pero que tienen grandes necesidades de capital de trabajo, porque las condiciones crediticias han cambiado en los mercados de fuera, donde antes tenías crédito con tus proveedores, ahora te piden prepagar todo antes de que se monte la mercancía en un barco, y tus clientes en el exterior, que antes te pagaban a 30, 60 días, te piden 120 días. Entonces, si no tienes mecanismos para financiar a esos exportadores, no van a tener condiciones. Y lo mismo va a pasar con todas las zonas turísticas. Yo creo que ahí deberá haber una combinación de muchas cosas. Hay pequeños negocios que lo que necesitan es que se invente una especie de fase 3, pero para la empresa. Hay pequeños comercios, pequeñas empresas, que probablemente la diferencia, lo que va a separar sentencia de muerte y acta de renacimiento, son 50.000 pesos, son 100.000 pesos. No creo que estamos hablando de grandes fortunas. Yo vi que el déficit que se programó en el presupuesto modificado está en unos 230 mil millones de pesos. Yo creo que habría hubiese el espacio para poner unos 30 mil millones adicionales para salvaguardar el relanzamiento de la economía. No nos sirve de nada volver a crecer a fin de año si en el interino se nos murieron las empresas, porque si se mueren las empresas, se mueren también los empleos que van con esto.
Y esto, mira, yo lamento de verdad que, y yo entiendo que estamos atrapados ahí en lo que es el calendario político, que nos ha complicado mucho estas tomas de decisiones, pero hubiese sido más razonable de que tenía un acuerdo entre todas las partes, y yo sé que es muy difícil en la actualidad, pues esas medidas se hubiesen incluido desde ahora en el presupuesto modificado y que no tengan que ser implementadas, esperar septiembre básicamente para que sean implementadas, porque en el interino, repito, vamos a perder muchas empresas, y ahí yo creo que me siento muy decepcionado que ni siquiera se haya tomado el tiempo de examinar lo que era proyecto de ley hasta ayer en una comisión en la Cámara de Diputados. Henry, es cierto, el calendario político electoral está condicionando muchas decisiones. Una de ellas es la asignación del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Cuando digo que lo condiciona es porque ya fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados, se dice por conveniencia del momento, para que pasara la extensión, para que pasara el presupuesto complementario. Eso va al Senado y nadie descarta que también por conveniencia del momento ahí pueda conocerse. Algunos dicen que se va a archivar. La pregunta va en ese nuevo escenario de algo que ya tú has comentado con nosotros, respecto a tu opinión sobre la asignación del 30% de los fondos de pensiones. Te reitero como si fuera una pregunta nuevecita. ¿Se deben tocar esos fondos de pensiones? Mira, como repetiste la pregunta, voy a repetir la respuesta, que obviamente no es una respuesta para ser popular, pero yo quiero tratar de ser responsable y explicar la posición. Yo desde el principio, yo he manifestado que eso era una muy mala, buena idea. ¿Por qué digo eso? Porque primero es cierto, mira, hay una necesidad y hay un justo reclamo de miles y miles de gente que se han encontrado básicamente completamente fuera de base económica porque le han suspendido. Tenemos una ley que contemplaba hace 20 años haber implementado un seguro de desempleo que hubiese sido la respuesta ideal para esta situación. Nunca se ha cumplido con esta parte de la ley y el resultado, hubo que inventar un fase 1, fase 2, que por más incompleto que sea, por lo menos resolvió alguito, pero ese alguito es muy insuficiente y por supuesto la gente está reclamando que se le dé dinero. Hay que darle dinero a la gente, pero yo creo que la forma no debe ser esta. ¿Por qué? Porque independientemente del posible impacto macroeconómico que puede tener sobre la estabilidad, y no quiero meterme por ahí, quiero meterme por el hecho de que si para pagar la crisis, los platos rotos de la crisis, se le dice a la gente, bueno, mire, tomen su dinero y ustedes costeen esto, yo creo que es muy injusto, porque no le corresponde a la gente con su dinero pagar esto. Esto es, mira, yo creo que se está aprovechando el desespero legítimo de la gente, que frente a la ausencia de respuesta, una respuesta mejor estructurada desde el Estado, se le iba a terminar quemando esos ahorros. Y dicho de paso, nada está contemplado para reponerle este dinero a la gente. ¿Y qué pasa si dentro de 3 o 4 meses la crisis sigue, la gente habrá utilizado eso, vamos a seguir distribuyendo eso para que al final la gente no tenga absolutamente nada, cuando había la posibilidad, había el espacio fiscal, creo yo, desde el Estado para tener un paquete bien orientado hacia los que primero los necesitan, que son los que han sido cancelados y los que han sido suspendidos. Pero distribuir dinero a gente que todavía está trabajando, esto primero, no había necesidad de esto, y como no había necesidad de eso, es posible que entonces esos pesos que se van a liberar, que no necesitan ser gastados porque parte de la gente que lo va a recibir, y los más favorecidos inclusive, tienen su salario, pues o bien va a empezar a gastarlo
en cosas que no son probablemente primordiales, pero el mayor riesgo, y lo hemos visto recientemente, es que eso puede disparar la tasa del dólar. Ahí yo no estoy hablando de la renta suspendida, estoy hablando de que si se distribuye el 30% a todo el mundo que esté o no trabajando, ahí estamos haciendo que los más golpeados van a terminar pagando con su propio dinero eso, porque no se le quiere dar una respuesta desde el Estado. Eso es muy injusto. Y por el otro lado, entonces la gente que no lo necesita, que son la gente más acomodada, pues van a utilizar este dinero para cosas que no son de la urgencia del momento. Nuevamente, yo creo que es una muy mala, buena idea, y nuevamente yo me solidarizo completamente con la gente que está reclamando dinero, pero yo creo que no se le está dando la buena respuesta, y de cierto modo yo veo como una especie de engaño que se le está metiendo a la gente con eso. La gente no debe estar pagando con su propio dinero. Enrique, cuando uno fue joven alguna vez, estudiando economía, escuchó aquella definición de que la economía era la administración de la escasez. Entonces, de repente tenemos un gran problema, que en el centro está el dinero. Y dentro de este tema del dinero está el de nuestro endeudamiento. Los números reales de la economía dominicana en cuanto a endeudamiento y la capacidad de la economía dominicana para resistir lo que se le echa encima, que implica casi irremediablemente un mayor nivel de endeudamiento. ¿De qué estamos hablando? ¿Por dónde anda el déficit fiscal? ¿Dónde podría llegar? ¿Qué tan resistente podría ser la economía en el tema del endeudamiento ante lo que le viene encima? Porque ya lo decías, estos desfases y estos programas de solidaridad no pueden ser permanentes. En algún momento hay que hacer el cambio. Por favor. Bueno, de hecho, en esta materia el cambio ya llegó. O sea, el 30 de junio se acabó. Ya no hay fase 1, no hay fase 2, no hay para ti, no hay para mí tampoco, y no hay quédate en casa. Eso no, o sea, lo que se aprobó como presupuesto modificado no son recursos adicionales. Esencialmente es reconocer lo que se tuvo que hacer. Y no estoy diciendo que está mal. O sea, esencialmente se está reconociendo las cosas hasta el 30 de junio, y eso se está dejando a las próximas autoridades a ver cómo van a resolver. Además, tomen en cuenta de que el marco macroeconómico que se ha utilizado para hacer estas reproyecciones, claro, en el futuro, sobre el futuro cada quien puede pretender tener una bola de cristal que funciona mejor que la del otro, pero el presupuesto modificado se elaboró sobre la base de que la economía dominicana iba a cerrar el año con crecimiento cero. Esto es muy, pero muy optimista. ¿Y por qué digo eso? Porque ya, según el propio Banco Central de la República Dominicana, a abril, la economía dominicana estaba acumulando ya una caída de un 7.5%. Un 7.5%. Si hacemos un simple cálculo, para cerrar el año en cero, la economía tendría que crecer a partir de mayo y cada mes hasta diciembre, crecer en un 3.75%. Y yo creo que ahí todos vamos a estar muy claros que no hay ninguna manera como la economía dominicana va a tener de repente un crecimiento positivo, porque sencillamente la economía internacional no lo permite. Y de hecho, señores, las últimas dos evaluaciones que se le ha hecho a la República Dominicana, una por la agencia de crédito Fitch Ratings, sí, que proyectaba una caída de menos 3% para la economía dominicana, menos 3.5%, perdón. Y la otra, la semana pasada, de la revista británica The Economist revisó a la baja su expectativa de menos 3 a menos 6.5%. O sea que lo más lógico es que la economía dominicana caiga un poquito menos, eso sí, en los próximos meses, en la medida en la cual empieza a recuperarse la economía, pero eso quiere decir
que la caída de ingresos va a ser mayor que la caída de ingresos que está proyectada en el presupuesto modificado. Lo cual quiere decir, y con eso lo juntamos con el endeudamiento, que el próximo equipo económico que va a acompañar al próximo presidente de la República va a tener que, al mismo tiempo, inmediatamente presentar un nuevo presupuesto 2020 modificado, o sea, modificar el presupuesto modificado para reconocer, uno, la caída adicional de los ingresos y dos, las medidas adicionales para acompañar la economía por lo que queda del año y obviamente trabajar en el presupuesto 2021 que lo tiene que presentar, si no mal recuerdo, el 1 de noviembre en este caso, y esto me da la impresión de que es inevitable que este presupuesto se confeccione con una reforma fiscal, ya que si este año el endeudamiento no es un problema, tienes que tratar de conseguir todo el dinero que te puedan prestar fuera del país, esta situación no se va a repetir en el 2021. O sea que hay que aprovechar las circunstancias del 2020, porque ya a partir del 2021 ya viene el apretón. Muchísimas gracias al economista Henry Ebrard, gracias por acompañarnos y por darnos estas opiniones tan orientadoras. Como siempre, un gran placer, Henry. No, muchas gracias por la invitación. Nada más, si me permite, pónganle mucho ojo también a una noticia en desarrollo que empieza a ser una muy mala noticia para la República Dominicana. Ayer el petróleo ya pasó el techo de los $40. Esta mañana ya estaba arriba de $41. Y una de las muy pocas buenas noticias económicas que teníamos este año era el derrumbe de los precios del petróleo, ya se está desvaneciendo. Y esto no nos va a ayudar en el segundo semestre. El pueblo dominicano lo dice mejor que economistas, periodistas y sociólogos. Aquel que tiene de todo con un tesoro se topa, pero el que está desnudo, todo le viene menos ropa. Gracias, Henry. Continuamos en Enfoque Matinal. Gracias por la invitación. Estamos en una etapa preelectoral y todo eso significa que las promesas, los planes de gobierno de los grupos políticos que aspiran a conseguir el poder son muy importantes para determinar cuál es el destino de la nación si alguno de ellos consigue llegar a la anhelada posición. Queremos compartir con representantes de grupos que han estado evaluando esas propuestas de gobierno y que les han dado una calificación dependiendo de los ejes a los que tienen estos abordajes. Así que quiero saludar a Ángel Serafín, es coordinador de política en República Dominicana, y también a Joan Almonte, que es del Centro de Estudios de Género de INTEC. Quiero destacar que Política ha evaluado las propuestas de los principales partidos políticos en un indicador de 8 temas y con una puntuación que iba desde el 1 hasta el 10 ha calificado cómo apuntan ellos a acertar a las necesidades principales del país. Ok, tenemos de momento un fallo técnico con la transmisión de Ángel Serafín, que es el coordinador de política. Así que nos quedamos en la conversación con Joan Almonte del Centro de Estudios de Género de INTEC. Saludarte antes de comenzar la conversación, Joan, buenos días. Buenos días. Qué bueno. Vamos a poner en contexto el estudio que diferentes organismos, incluyendo ustedes INTEC, han estado haciendo al ojear, al estudiar las propuestas de los diferentes partidos y ver cómo anda la puntuación de ellos, el enfoque de ellos en materia de inclusión, objetivos de desarrollo sostenible, las propuestas de resolver los principales temas que tienen que ver con familia, con mujer, con desigualdad y los presupuestos que han determinado para que eso pueda cumplirse. O sea, no es que te lo diga, es que qué plan y qué tan concreto es el plan tengo. Así que buenos días, arrancando con esto de que un indicador del 1 al 10 le puso nota. Dime de las generales, los principales hallazgos. Bueno, gracias por la invitación, muy agradecido de que nos dieran esta oportunidad de explicar y nuestro trabajo. Como ya le decíamos, usted ha hablado anteriormente, Política es un grupo de organizaciones y movimientos de la sociedad civil que trabaja en diferentes ámbitos. En este proceso electoral se propuso dar seguimientos a 9 temas claves de la agenda política y social dominicana, para lo que se encuentra en etapa de construcción en alianzas, pero trabajamos temas incluyendo desigualdad de género como fiscalidad, municipalidad, vivienda y hábitat, transparencia,
salud y seguridad social, niñez, juventud, educación y seguridad ciudadana. Nosotros trabajamos, evaluamos los planes de gobierno valorados en una misma creación de matrices que nosotros hicimos, y cada uno salió con diferentes puntuaciones dependiendo de cómo trataba e integraba de forma puntual, de una forma honesta y de igual forma que pudieran lograrse dentro del Poder Ejecutivo sus resultados. En el tema de desigualdad de género, que es el tema que yo trabajo, el programa que cuenta con mayor integración del enfoque de género es el del Partido Revolucionario Moderno, que alcanzó una puntuación de 8.6 de 10, lo que implica que su propuesta reconoce las desigualdades en los espacios de toma de decisión. Okay. Expresa con claridad su compromiso con la ley 2497 acerca de la violencia intrafamiliar y la violencia de género, y manifiesta su compromiso con el acoso en el lugar de trabajo. Joan, asimismo, sí. Ok, creí que habías hecho una pausa. ¿Cuáles son los indicadores que ustedes tomaron en cuenta para determinar que acierta más la política o propuesta del PRM en materia de inclusión, dijiste? En función de la desigualdad de género, sí. Desigualdad de género. Pongamos en contexto que desigualdad de género tiene que ver con la relación hombre-mujer. Ahí tenemos entonces también muchísimos proyectos en carpeta, como el del aborto. Ahí tenemos también el proyecto de los derechos de minorías, incluyendo homosexuales. ¿Qué han visto ustedes, toda la comunidad LGBT? Creo que de manera concreta esos proyectos tienen que ver con la contemplación de igualdades en esa materia también. Quiero escucharte. Bueno, en este caso, el eje de desigualdad de género mide directamente las desigualdades estructurales que existen en los poderes políticos y en la toma de decisión de las mujeres y los jóvenes. Este eje se encargaba de medir lo que era la participación política de la mujer, de igual forma de cómo los gobiernos van a tratar la violencia de género, la educación para la igualdad. También trabajaba lo que era el trabajo doméstico o el acoso en el lugar de trabajo. En medio de diferentes tipos de situaciones que ponen a la mujer en desventaja de los procesos sociopolíticos del país. Algo que sí nos alegra, que vimos mucho por lo menos en la mayoría de los planes de gobierno, incluyendo el PRM, el PLD y de igual forma Alianza País, es la integración igualitaria de la mujer en todas las etapas, en todas las poderes de toma de decisión del Estado. Por ejemplo, tanto el PRM como el PLD hicieron ambos la propuesta de crear un gobierno de paridad. Que esto quiere decir incluir a la mujer en todo, hacer un poder ejecutivo, hacer un gobierno igualitario en todas sus esferas, incluyendo a la mujer en todas las tomas de decisión, de igual forma en los ministerios hacerlo de forma paritativa, y lograr que el gobierno se centre en sus direcciones por igual en los procesos de lograr alcanzar esa igualdad. También vemos en las propuestas muy íntegras de cómo manejar lo que es en sí la violencia contra la mujer. El PRM fortalece y ve de manera muy particular, desplaya, por así decirlo, detalla completamente lo que son los procesos de violencia y cuáles serían los puntos para arreglar esos tipos de violencia también. También el PRM en este mismo caso habla y menciona los casos de violencia que tienen las mujeres, al igual que el de la Fuerza del Pueblo, y se encadenan en crear proyectos, políticas públicas, leyes que encaminen a resolver lo que es la violencia, o sea, el flagelo de la violencia que vive la mujer. Y en la educación igualitaria vemos que el PRM tiene muy buenas propuestas. Joan, ¿qué cosas? No solamente basado en que yo soy hombre y tú eres mujer y las asignaciones sociales que se desarrollan con la socialización, sino también incluirlos, dividir que las tareas del hogar son pertinentes para todos, de igual forma incluir que la igualdad no es simplemente permitir las tareas del hogar, sino que la igualdad incluye que todos tengamos el mismo acceso a realizar lo que queramos y que podamos de igual forma desarrollar una muy buena sociedad, una sociedad planteada. Estos programas de gobierno presentan excelentes propuestas. Hay algunos que quedan cortos, hay propuestas que deben de matizarse más, propuestas que deben de integrarse a los mismos procesos y que deben de ser un poco más realistas y cambiar el lenguaje para que podamos de una forma u otra
volver ese lenguaje un proceso de compromiso. Me explico. La mayoría de los planes de gobiernos que nosotros podemos ver tienen las propuestas adecuadas, pero no el lenguaje de compromiso. Dejan abierto a que si no lo pude realizar es porque no me permitieron. No hay una promesa fija para realizar esos procesos. Entiendo. Joan, quisiera saber, cuando ustedes ponen esta puntuación, en términos que la gente pueda seguirte entendiendo, te explicas con mucha claridad, no es que no lo hemos entendido, pero abundemos un poquito más. ¿En qué se queda corto un programa en comparación con el otro? Cuando comparamos, por ejemplo, el PRM con el PLD y Fuerza del Pueblo, que son las tres ofertas diferenciadas. Bueno, en este caso, no te puedo decir en qué se quedan cortos, sí te puedo decir qué les falta a cada uno, porque las propuestas son íntegras de ellos. Y a nosotros nos toca evaluar los procesos que ya están escritos, lo que está escrito en piedra, para nosotros ya poderlo evaluar. Dentro de esta misma línea de procesos, lo primero que tenemos es ver cómo valoramos esta puntuación. Nosotros desarrollamos una metodología que era un valor por componente sectorial. Quiere decir que cada sector, municipalidad, fiscalidad, seguridad ciudadana, niñez, educación, desigualdad de género, tenían una puntuación global de cómo deberían de hacer. Cada sectorial tiene un peso específico de 10 puntos y en esos puntos son distribuidos. Luego el componente estratégico, cómo van a realizar eso que están prometiendo, y luego se suma para ver estos procesos. Dentro de estos programas de gobierno, luego de explicar esto, vemos que la forma más, tomando en cuenta las propuestas y la forma de realizar las propuestas, toma en cuenta que en esta misma línea, me explico, si yo propongo que voy a realizar una ley integral que vele por la eliminación de la violencia contra la mujer, yo tengo que ver que esa ley tenga propuestas reales en primer lugar. Luego que desde el gobierno se puedan realizar. Recordemos que somos un país que nos dividimos en 3 poderes estatales, por ejemplo, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. No todo depende del poder ejecutivo para realizar las propuestas. Me explico. ¿Qué tipo de alianzas haría el PRM o el PLD o la Fuerza del Pueblo o Alianza País para poder realizar esa ley integral de violencia contra la mujer? Entonces, vemos que el gobierno puede presentar lo que es la ley y luego pasa a lo que son las cámaras del poder legislativo y de aquí se promulga. Entonces, lo que nosotros valoramos dentro de ese sectorial es lo realizable de ese plan. No puedo yo decir como presidente de la República, yo haré tal cosa, obviando completamente los demás poderes del Estado y influencias que esto tiene. Entonces, estos planes de gobierno, la diferencia más grande que tienen es el cómo realizarlo, el por qué de realizarlo y qué detalles se pueden hacer desde el gobierno, por ejemplo, en la participación política y crear un gobierno paritario. El Poder Ejecutivo tiene todos sus poderes. ¿Por qué? Porque él es el encargado de designar los ministros y las direcciones y tiene el poder de llamar en forma igualitaria a mujeres y hombres. Pero no puede el Poder Ejecutivo decir, yo haré una ley. Esta ley tiene que integrarse al Poder Legislativo, que es quien aprueba y pone en marcha los procesos de legislación nacional. Entonces, eso es lo que miden los problemas. Diferencia que hay en esto es que muchos de los programas que nosotros podemos ver entienden que no solamente depende de ello como Poder Ejecutivo, sino también involucran otros poderes estatales para poder lograr sus propuestas de gobierno en el programa de gobierno. Otros quedan muy cortos en realizar estas propuestas porque no integran y asumen un poder totalitario desde el Poder Ejecutivo. Y la repartición que hay de los poderes del Estado es lo que enriquece la democracia dominicana. Seguro. Y quisiéramos saber. En cuenta eso. Quisiéramos saber qué puntos de ese abordaje que hace el PRM que ustedes han considerado que está siendo la mejor propuesta en materia de igualdad de género, en materia de poner a la par muchas tareas pendientes en República Dominicana destacan. Has dicho, no solo es presentarlo, sino el abordaje, qué tipo de garantías se ven en ese abordaje que en su proyecto presenta el PRM. Bueno, en este caso es muy enriquecedor leer el programa del PRM, pero vamos a diversificar. Un ejemplo, la puntuación total fueron desde el PRM 8.6,
En desigualdades de género, el PLD es 5.7, la Fuerza del Pueblo fueron 3.3 y la Alianza País 4.4. ¿Qué enriquece los programas de gobierno en particular? En especial es que el programa de gobierno del PRM es un plan estructural que expone el problema y la solución al mismo tiempo. En el PLD, algo que enriquece su programa de gobierno es el proceso de cómo integra otros poderes, por ejemplo, como otros gobiernos, como los gobiernos locales. Algo muy puntual que solamente pudimos observar en el programa de gobierno del PLD fue incluir la participación de la municipalidad y la igualdad a partir de la ley 176-10. El PLD hace mucho hincapié en que los poderes del Estado no solamente se van desde el gobierno central, sino los gobiernos locales. Algo que podemos destacar también por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo es esta inclusión que hay de crear procesos no de ataque, puedo decir, a la violencia contra la mujer, de cómo podemos eliminar. Y algo que enriquece también el plan de gobierno en lo que es desigualdades de género a la Alianza País, a Guillermo Moreno, es la inclusión paritaria en todas las esferas de toma de decisión. Es explícito, es único. Pero hay formas de organizar ambos planes al organizar los planes de gobierno que nos ayudan un poquito más. Por ejemplo, el PRM establece la problemática de la mujer. Por ejemplo, establece cuáles son las desventajas, las desigualdades que tienen. Y en esa misma línea, luego de un análisis exhaustivo de los problemas de la mujer y que ellos entienden, establecen propuestas que pueden erradicar esa problemática, o por lo menos crear los cimientos para que puedan establecerse mejores procesos para alcanzar la igualdad de la mujer. Ok, ustedes compararon indicadores. Entonces quisiéramos saber cuáles son los indicadores en los que el PRM sacó más nota y menos nota. Lo mismo para el PLD, porque la nota total, para decir la sumatoria total, ha dado una puntuación de 8.6 para el PRM, evaluando su propuesta desde el enfoque de ustedes, y 5.7 para el PLD. Pero eso es como la nota de la escuela. Tengo nota alta en sociales, bajita tal vez en matemática y así por el estilo. ¿Cuáles son los indicadores en los que uno y otro se lleva ventaja o desventaja? Bueno, son programas de gobiernos y tenemos que ver que estos mismos programas pueden variar en el transcurso de lo que queda todavía y de igual forma la implementación de los mismos. Pero el proyecto ya está escrito. De aquí a las elecciones ellos están en otra cosa, ya no van a escribir más proyectos. La propuesta de gobierno ya se entregó y no puede ser alterada porque no hay tiempo para eso. La agenda ahora tiene otras prioridades, pero nosotros sí podemos crear esa oferta. Entonces, eso, vuelvo a comparar, es como la escuela. Puede ser que al PLD no le interese enfocarse en matemáticas, sino en aquel, pero que eso no llene la expectativa de la sociedad. Pero puede ser que el PRM tenga muy buena puntuación desde el enfoque de ustedes porque decidió darle más puntos a una cosa X que a otro sector no le interese. ¿Cuáles son las materias que ustedes compararon? ¿En cuáles saca uno mayor nota que el otro? Casi no la puedo escuchar, se está cortando la comunicación. Ok, vuelvo a abordarte. Como en materia de la escuela. Volviendo a la pregunta inicial, realmente, sí hay muchos puntuajes. Por ejemplo, de las desigualdades de género fue donde el PRM sacó mayor puntuación, con 8,6, y en niñez y adolescencia sacó 6,0. Pero comparado con otros planes de gobierno, por ejemplo, el del PLD en niñez sacó 1,0, y en desigualdades de género sacó 5,7. También comparándolo junto con la Fuerza del Pueblo, que fue el más bajito en estos mismos ejes, por ejemplo, de niñez y adolescencia. La Fuerza del Pueblo no habla nada acerca de niñez, no menciona la niñez. Wow. Y las desigualdades de género se enfoca mucho en los temas de violencia, pero deja desigualdades de género, pero deja otros procesos fuera, por lo cual tiene una puntuación de 3,3. Y con Alianza País, niñez, en esos mismos ejes, comparando el que fueron los más bajos. Por ejemplo, en niñez sacó 2,0 y en desigualdades de género sacó 4,4. Comparado con otros ejes, en vivienda, la Fuerza del Pueblo queda en una puntuación de 0,2 y el Abinader, o sea, junto con el PRM, queda en 6,6.
Quiero saber, Joan, si ustedes pondrán toda esta información a disposición de la gente, cuándo y dónde. Bueno, en nuestras redes, Política con K, RD, tanto en Instagram, Facebook y nuestra página web politicard.com, usted podrá encontrar toda la información que está accesible. Tenemos una pequeña campaña en las redes sociales, la cual periódicamente va publicando los puntuajes y los porqué de los puntuajes de esta matriz que nosotros sacamos. De igual forma, los planes de gobierno y el análisis de los mismos están en nuestra página web, que es politicard.com, si quieren tener un poco más de detalle de estos mismos procesos. Y estamos teniendo diálogos junto también con los mismos partidos, haciendo algunos live, tanto en Facebook como en Instagram, para hablar acerca de los planes de gobierno y del porqué de la puntualización. Y los ejes temáticos, que es trabajo política, desigualdad, fiscalidad, niñez y adolescencia, salud y seguridad social, seguridad ciudadana, transparencia y vivienda y hábitat. Tenemos conversatorios para destacar y hacerles preguntas directamente el por qué sucedió, qué pasó, que no incluyeron algunas temáticas y los procesos de política. Estamos tratando de que República Dominicana y también la población, la ciudadanía, pueda ver de línea lo que estamos haciendo para que puedan analizar los planes de gobierno y ver cómo podemos hacerlo para el momento electoral. Gracias, Joan. Gracias, Joan. Joan Almonte nos ha acompañado del Centro de Estudios de Género de INTEC. Vamos a una pausa. Continuamos y recibimos a Samuel Guzmán. Samuel, cuéntame cómo andan las redes sociales, por favor. Buenos días, Pablo, buenos días, amigos de Enfoque Matinal. Tengo que comenzar con una buena noticia, bueno, parcialmente buena. Yo no sé si gracias a sus gestiones, porque duró como demasiado tiempo, pero ayer por fin, señores, pude volver de nuevo al programa con Yadira en vivo. ¿Cómo? Teníamos un tiempo que no lo hacíamos. Pero yo aprovechando como que la veía de buen gusto, buen agrado, como contenta, yo dije, esta es la ocasión, Pablo. Y le pregunté a ver en qué momento podíamos gestionar mi visa para Estados Unidos. Nadie sabe, yo creí que estaba en buena. Esto fue lo que me dijo. Miren ustedes. Dame un segundo, colega. Ese se jodió. Miren a quién tengo aquí en vivo. A la Yadi. Yadi, ¿cuándo me van a gestionar mi visa para Estados Unidos? Nunca, tú no puedes viajar. Pero Yadi, pero Dios. Yo te necesito aquí. No, pero así no. Ya usted sabe, Pablo. Parece que la ayuda que usted me dio no fue del todo. Pero no reingresaste. Bueno, sí. Entonces es un paso de avance. Por esa parte sí. A tu orden siempre. Cada vez que necesite ayudarte, cuenta conmigo. No, está bien. Ya lo de la visa es otra cosa. Vamos a tema serio. Pablo, David Ortiz. No podemos pasar las redes sin hablar de David Ortiz. El tema del momento protagonizó un supuesto desalojo, yo lo pongo entre comillas, un intercambio de comentarios, de palabras con una señora identificada como la madre de una de sus exparejas. Yo no sé cuántas tendrá o si no tiene finalmente. Escuchemos los videos. Él entiende que el niño se puede quedar en la propiedad que mi hija pagó casi todos los trabajos que se hicieron aquí y que puede demostrarlo ante un juez y la justicia. Pero ese no es el caso. Una propiedad no es nada para la paz y la tranquilidad de un niño. Mi nieto que está ahí arriba vino a esta propiedad porque su padre se lo exigió por la pandemia que estaba pasando. Le dijo a su madre que saliera de esta propiedad y ella salió. Y esto lo puedes poner donde te dé la gana y llévame a la justicia. No, yo no. Sí, porque tú ya tú me amenazaste. ¿Yo? Tú dijiste que mis amigas, las Fori, te tenían harto diciéndote que yo vivía todo el tiempo hablando de ti y lo tengo aquí. Lo tengo, tú lo dijiste porque yo lo tengo en la prueba. Yo no me voy de aquí esta mañana. Y tú me puedes mandar a buscar una hora, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Que Dios te dé una oportunidad para que cambiara de todo. Entonces la gran pregunta, ¿quién es Fari Almanzar, la expareja de David Ortiz? Dice que tuvo 23 años de relación con ella, una relación extramatrimonial, como se dice. Pues esta dama, para los que tienen mala memoria, no es la primera vez que suena vinculada a David Ortiz. Recuerden el año pasado en el atentado, se escenificó una discusión, un pleito entre dos damas en una clínica, en la clínica donde estuvo David Ortiz previamente, y también allí
estuvo involucrada, según las notas que se hacían en ese momento, Fari Almanzar con otra dama que en su momento también vincularon a David, pero que después ella misma, llamando a CDN, la otra joven, explicó que no tenía ningún tipo de vínculos sentimentales con el pelotero, pero que sí eran amigos, no vínculos afectivos de relaciones de pareja ni nada por el estilo. Hay un comentario que Fari, que se mantiene activa en las redes en estos días, ha estado compartiendo mucho contenido vinculado a este caso, un comentario que publicó, que compartió, se hizo eco en redes sociales en su cuenta de Instagram, llamando a la atención al Procurador General de la República para que ponga caso a esta situación. Vamos a leer, está por ahí creo entre los videos el comentario que ella colgó en Instagram, a ver si producción lo tiene por ahí. Mientras tanto yo le voy dando lectura por aquí. Dice ella: ¿dónde están las feministas que luchan por la mujer? Esa es una mujer. ¿Dónde está la Procuraduría de Familia? Pregunta Fari. Nos estamos volviendo locos. Ahorita matan a esa mujer. Recuérdense que dije que recuerden que es un comentario compartido por ella, pero lo escribió otra persona. Ahorita matan a esa mujer y es feminicidio. Es a mí que rompo una orden de alejamiento y derecho para la Victoria o para Najayo. Justicia de doble moral. Y al Ministerio de Defensa, ¿por qué de mis impuestos deben andar militares con ese tipo? Que ponga seguridad privada. La verdad que aquí somos indios todavía. Danilo Medina también se dirige al presidente. Tú sabes toda la verdad. Vas a esperar que te explote esa bomba en las manos en tiempos de campaña. Ese es el comentario que colgó Fari ahí en Instagram, preguntando y exigiendo pues justicia. No sabemos a qué tipo de bomba ella se refiere cuando dice, esa es la otra dama, la que significó el caso, la discusión con Fari en la clínica. No sabemos hasta dónde va a llegar esto, señores, pero lo que sí sabemos es que esta es una novela, una historia que pica y se extiende, y por supuesto nosotros le daremos seguimiento a este y otros temas de lo que dicen las redes. Don Pablo, de nuevo muchísimas gracias. Me reitera ese agradecimiento. Ese fue un trabajo fino que yo hice con la doctora, desde los afectos entre la doctora y yo, viejos Le faltó cariños. un poquito, le faltó un poquito. Lo de la visa, vamos a seguir trabajando. Señores, gracias Samuel Guzmán, no hay tiempo para más. Mañana será otro día, ocurrirán otros hechos y en Enfoque Matinal vamos a contarlo. Sean felices.